Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos hoy transmitiendo la clase de escuela dominical de la Iglesia Oreb para que ustedes también tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios como se explica en el manual que estamos llevando en nuestro ciclo de estudios. El día de hoy corresponde a la fe, pero antes vamos a tener un momento de oración como lo solemos hacer en la clase de escuela dominical. Bendito Dios, estamos ante tu presencia en esta hora, suplicándote que tengas misericordia del pueblo tuyo, Señor, de esta nación, de tus hijos, y Señor, que en este momento también se puede experimentar la gracia tuya en respaldar por nuestra oración a los lugares en que se está predicando el Evangelio en distintas partes del mundo, bajo esta misma condición, Señor. Y también oramos por los enfermos que en este momento han sido remitidos a las listas de oración para que podamos interceder por ellos. Esperemos que realmente tú puedas bendecir sus cuerpos y sus vidas y les puedas fortalecer en medio de todas estas cosas. Gracias por estas oportunidades que nos das de poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. En primer lugar, quiero hacer un énfasis en lo que la Biblia dice sobre el aspecto de la fe. Si vamos a los diccionarios y demás, tenemos que ver que la Biblia y los diccionarios enfocan las cosas sobre distintos términos de lo que es la fe. Para algunos la fe es fidelidad, porque cuando seamos infieles, Dios permanece fiel. Es alimentar también, es la fuente de nutrición de nuestro ambiente espiritual para que el Señor se pueda manifestar y podamos crecer a través de la fe, porque la fe es una trayectoria especial donde vamos alimentando nuestra parte espiritual. También es criar, es como si fuésemos a dedicarnos a poder organizar nuestra vida y hacerla alimentar para que pueda desarrollarse en un término pensando en aves, en cuestiones que pudiéramos tener como elementos es apoyarse sobre también. Quiere decir que tenemos que pensar que la fe es el elemento aquel que tiene que buscar un punto de apoyo para poder enfocarse cristianamente y podernos dar una razón del por qué tenemos fe. También habla la Escritura de que es estar firme, es estar establecido, es estar inmutable, es considerar como verdadero aquello que nosotros hemos traído a nuestra vida para que sea el fundamento de nuestra fe. En el credo cristiano, la fe fue muy importante para todas las cosas. Vemos que cuando estuvieron allí los patriarcas y estuvieron la gente aquello, en el credo cristiano, se dice que la esencia del mensaje era que somos salvos por fe. Entonces, el hecho de tener fe en nuestro corazón nos acredita como hijos de Dios. Y tenemos diferentes características en todo eso. Hay muchas personas que consideran la fe como si fuera Dios. Dios en un momento determinado cuando obraba, es decir, tenemos que pensar que ese Dios era Dios Rafa, Dios Nisi, es decir, en cada una de las características en que Dios se manifestaba, así se usaba el nombre de Dios. Algunos piensan cuando ven los casos de la Biblia en que hubo fe, y voy a resaltar 2 o 3 cosas nada más en este sentido, que la fe se puede considerar desde este punto de vista. Hay una fe perseverante como la mujer sirofenicia. Ustedes recuerdan la discusión que hubo con relación a esto, de lo que el Señor dijo allí, de aquella mujer que decía que aún las migajas que caían de la mesa, ellas podían ser elementos de alimento para ella. Vemos también la fe humilde del centurión cuando no permitió que la presencia de Jesús entrara en su casa por la consideración de pecador que era él en ese aspecto. La otra cosa también es la fe diligente. Cuando el Señor le dijo al ciego, vete y lávate allí en el estanque de Siloé, pues fue y se lavó perfectamente. Y hay una fe atrevida también. Recuerden la fe esa que tuvieron los jóvenes cuando se antepusieron a lo que era el decreto del rey Nabucodonosor y determinaron entonces que el Dios en quien ellos confiaban
realmente les libraría, si era así su propósito, de aquella situación difícil. Fue el caso de Daniel también en esta situación, cuando el Señor, por pagar eso, por su testimonio, por la infidelidad de no creer y no someterse al decreto del rey, pues lógicamente fue echado al foso de los leones. Y entonces allí podemos ver que Dios le libró del foso de los leones. Es una fe atrevida esta fe. Y hay una fe de recepción, que es la fe que tenemos que recibir, que viene de parte de Dios para salvación de cada uno de nosotros. Esto es una prueba convincente de que realmente el Señor se está manifestando en estos días y en nuestros tiempos para que también la gente pueda adquirir esta fe importante, convincente. Tenemos mucha fe en nuestro alrededor, pero mayormente la fe en que nos confiamos es la fe natural que nosotros tenemos en nuestra vida. Esa fe natural es la fe que radica en nuestra cabeza y en nuestro raciocinio. He notado que muchas veces, mis amados hermanos y amigos, es la propia fe que nosotros tenemos. Cuando nos allegamos a alguien y decimos, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo tengo fe en Dios. Cuando hay alguna situación difícil, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algo en que es necesario Dios obrar. Pero después esa fe fue una fe transitoria. ¿Por qué? Porque era una fe natural. Esa fe no era la fe del corazón, que pueda pensar que hay que depender de alguien que puede en este momento realizar una tarea importante en su vida a través de esa fe, y que es el caso de nuestro Señor. El mensaje apostólico fue muy claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está el apoyo fundamental para poder nosotros adquirir el perdón de nuestros pecados. Ahora, hay una forma de hacer crecer esa fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestro corazón para que realmente podamos alimentar esa fe y esa fe pueda crecer y desarrollarse a través de las cosas que por la palabra de Dios nosotros podemos descubrir. Ahora, Dios lo ha podido manifestar en distintas formas, y es el pasaje que vamos a leer hoy. Nunca ha abandonado su creación. Quiere decir que Dios ha estado vigente, porque Él fue el que creó al hombre, el hombre no es el que lo creó a Él. Y entonces, en base a eso, Dios ha sido fiel a esa creación, y en esa continuidad de creación estamos nosotros en el día de hoy. Vamos a considerar algunas cosas en este pasaje. Es pues la fe, en Hebreos 11:1, del 1 al 6, Hebreos 11:1 al 6, hay 6 versículos, que muestran claramente lo que nosotros podemos esperar de la fe que viene de parte de nuestro Dios al corazón. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pensemos en el momento sobre este aspecto tan importante que nosotros estamos notando. La fe es confianza general en Dios. Y haría una pregunta en esta hora. ¿Somos nosotros el grupo que tiene fe? ¿Creemos verdaderamente en el enfoque que dice la Escritura y a través de este pasaje, en el Dios que ha constituido este mundo, lo ha sostenido y lo ha desarrollado en su voluntad? Hay muchas personas que en este momento han lanzado muchos retos a Dios. Y realmente tenemos que ver que lo importante de todo esto es tener fe en Dios y en Jesucristo. ¿Cuántas teorías han surgido
para tratar de desvirtuar lo que Dios ha hecho en el mundo. Pero todas esas teorías se han desmoronado. ¿Por qué? Porque la ciencia ha tenido que descubrir y después aceptar de que hay muchas cosas en las cuales la mano divina ha estado presente en todo esto. Muchas teorías han tenido que caerse. ¿Por qué? Porque el orden que ha establecido Dios en este mundo prevalece. Y recuerden cuando terminó la creación y se puso todos los nombres y todas las cosas allí que Adán realizó y le ayudó a Dios en esto, dice, todavía prevalecen estas cosas hoy. Hay cosas muy importantes. Dios es el creador de todas las cosas. Y si tenemos este concepto totalista o totalitario de parte de Dios, Dios es el que dirige todas las cuestiones. Nosotros no podemos pensar en este momento que estamos aquí a expensas de nada, porque Dios está presente de cada una de las cosas. Nosotros tenemos que estar conscientes en el día de hoy que cualquiera que fuera la situación, Dios va a acompañarnos a nosotros y va a estar a nuestro lado siempre. Pero tenemos que tener una fe en ese Dios que constituyó de las cosas que no eran a las cosas que son, para que veamos el poder que tiene Dios en esta hora. Notamos también que este mundo, a pesar de haber caído, Dios lo ha seguido manteniendo y ha estado al lado de él en todos los momentos. Y qué bueno es que la iglesia ha contado también, que es lo más importante, no solamente la base de Dios, sino que tenemos que ver que el Señor ha creado para nosotros muchos medios por los cuales podemos identificarnos. Dios ha creado los medios a través de toda la historia para que nosotros podamos entender. Cuando hizo falta los patriarcas, ahí estuvieron aquellos patriarcas, Noé, Abraham, toda esta gente importante que no tenían iglesia, que no pertenecían a un pueblo, que nada de esto, sino simplemente una cosa muy importante, creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Después de los patriarcas que vinieron y se hicieron conocer por su testimonio, vinieron entonces, mis amados hermanos, los otros escalones que Dios estableció allí. Y lo más importante de todo esto es que en el plan de Dios vinieron después los jueces, vinieron como el caso de Samuel y toda esta gente que tan importantes fueron en la vida religiosa del pueblo de Israel. Cómo se respetaba el credo que ellos tenían y que confiaban en Dios y cómo eran voceros de ese Dios que tanto estaba enumerando y amaba a toda la humanidad. Después viene el tiempo de los reyes, cuando la jerarquía se impone. ¿Para qué? Para poder dirigir al pueblo y llevarlos a un aspecto espiritual de levantamiento. Hay muchos ejemplos en la Escritura que los reyes hicieron lo que le agradaba a Dios, mas otros, sin embargo, no cumplieron el cometido y no andaban conforme a los que realmente Dios había establecido para ellos. Después viene la etapa de los profetas, y allí tenemos a Isaías, el profeta mesiánico, donde en primer lugar elabora un mensaje a través de la revelación que tuvo de quién era el Redentor que había de venir, el niño que nos sería dado. Y posteriormente entonces vemos que viene allí después el sufrimiento del Mesías, de aquel rey que estaba esperando la gente, para que pudiéramos ser nosotros redimidos por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Pero, aparte de todo esto, viene la esperanza esa, vienen los Ezequiel con otros informes distintos completamente de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios y todas estas cuestiones tan importantes que significan para nosotros la creencia de nuestra fe o el alimento de nuestra fe para poder crecer espiritualmente. Ahora, vemos que en el aspecto la Biblia plantea, mis amados hermanos, que hay una cosa muy importante. Ese Dios está presente en la historia de hoy. Ese Dios está aquí para decirnos a nosotros qué es lo que realmente tenemos que hacer para poderle agradar. La gente no quiere agradar a Dios. Y si lo quieren agradar, lo están haciendo de una forma light, muy ligera. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un sacrificio por tener esa fe salvadora en su vida. Hay que tener una confianza general en Dios. En Dios, por lo tanto, allí estamos oyendo los testimonios de estas dos personas que fueron tan importantes en el aspecto Primera cosa, tenemos que tener fe en Dios, fe salvadora, fe en Jesucristo su Hijo,
Fe en que la obra que hizo Jesucristo va a traer los beneficios a cada uno de nosotros. Vamos a ser sus hijos, vamos a tener la resurrección, vamos a tener la glorificación de nuestras vidas con Él. Ahora, solamente ha escogido el pasaje dos ejemplos clásicos de lo que fue el testimonio de estas personas antiguas, porque el testimonio es una cosa muy importante para nosotros poder creer, porque tenemos que mirar a nuestro alrededor qué es lo que sucede para que podamos entonces hacer una evaluación de lo que realmente nosotros pensamos. Ahí está en primer lugar Abel, ¿verdad? Todos conocemos perfectamente que era el hijo de Adán, que era un individuo que se dedicaba a pastorear las ovejas y que era hermano de Caín, otro que se dedicaba a cultivar la tierra. Vemos allí entonces en estos dos paralelos establecidos por Dios para que nosotros conociéramos. Por la fe, Abel, como dice la Escritura allí, permitió que Dios se manifestara de una forma especial cuando tuvo su confianza en que el derramamiento de la sangre era importante para poder tener la remisión de pecados. Esto se estableció después, posteriormente a través de los profetas y de toda esta gente que tuvieron la oportunidad de traer los mensajes de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, dice que por fe Abel mató a aquella oveja, derramó aquella sangre y se constituyó en un mártir de la fe cristiana. La otra cosa es, amados hermanos, que hay una diferencia con Caín. Caín era hermano de él, había sido instruido probablemente por Adán en que ese era el designio y el deseo de que Dios se realizara en el ser humano, de que hiciera un sacrificio por su pecado, como fue después establecido en el pueblo de Israel. Pero Caín quiso confiar, como muchísima gente hoy, en lo que realmente hacen en la fe de ellos. Y esa fe de obras no es la fe que salva. La fe salvadora es la que se deposita especialmente en la persona de Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos que tener en Él para salvación del alma. Y podemos notar, muy especialmente en esto, que hay una cosa muy importante. Quiero señalar una cosa que está señalado también, o que está enumerado aquí, que tenemos que pensar que Abel hizo aquellas cosas por la fe que tenía. Porque es importante notar que él miró que en el derramamiento de aquella sangre de aquel cordero, ahí estaba el pecado, la cura del pecado para él. Y entonces eso influyó en que dice la Escritura aquí que él en ese momento se consideró o se le declaró que era justo, dando testimonio por sus ofrendas. La ofrenda de nosotros fue hecha ya aquel día en que se fue sentenciado Jesucristo para que muriera en la cruz y entonces al tercer día resucitar. Pero también viene otro señalamiento aquí que quiero enumerar, y es la presencia de Enoc en la historia de los mártires y héroes cristianos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. He pensado en esta situación muy importante. Yo creo que realmente cada día allí en el borde del camino, Enoc esperaba a Dios para caminar con él. Yo no sé cuántos de nosotros pensamos en esta situación. ¿Por qué me lleva a pensar esto? Porque realmente si nosotros cada día no tenemos a Dios en nuestro corazón y andamos con Él y nos agarramos de Él y estamos pendientes de conversar con Él, de tener comunión, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros en esta hora, nuestra fe no puede avanzar en ese aspecto. No podemos pensar que por lo que hagamos, que por lo que nosotros determinemos, eso es fe. No, la fe es esperar cada día a Dios, que Dios muestre su misericordia. Y nos identificamos tanto con Dios sin ser fanáticos, que realmente allí Dios se va a manifestar de una forma y nos va a llevar a un momento determinado en que estamos más cerca del cielo que de aquí, de la tierra. Y eso es lo más importante y lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Así que Él agradó a Dios por aquel hecho de esperar cada día a Dios allí en la orilla del camino para que Dios lo tomara de la mano y lo guiara en todas sus cosas. Ahora, podemos notar también otra cosa, ¿verdad? Que es lo que está terminando aquí el pasaje.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Volvemos otra vez al principio. Hay que creer en ese Dios que hizo de la nada el todo que estamos disfrutando hoy. Así que hay dos cosas fundamentales que la fe nos tiene que llevar a nosotros. Y es que tenemos que alcanzar el perdón de nuestros pecados, que tenemos que ser redimidos por la sangre de Jesucristo, que tenemos que ser rescatados por esa sangre y la bendición después que trae esto, porque hay una recompensa en el hecho de la fe. Si depositamos la fe en el Señor Jesucristo y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y todas estas cuestiones que se enumeran como milagros de Dios, entonces nosotros seremos salvos. Ahora, en la función de nuestra vida, tenemos que ver que la fe es tan importante para algo. Dice que no les aprovechó oír, según Hechos Hebreos 4:7, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. Necesitamos tener fe para creer la palabra. Yo no sé cuántas cosas hoy están pasando y están pasando por alto, porque realmente nosotros no tenemos la fe para permitir que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Estamos asustados, estamos preocupados, estamos llorosos, estamos en tantas situaciones difíciles, pero tenemos que mirar una cosa muy importante. Dios está allí para podernos socorrer y ayudar en nuestra vida. Recuerden que hay una terminación de toda la carrera cristiana en esto. Cuando el Señor llame a su pueblo y le diga, venid, benditos de mi Padre. Así que, pero hay que hacer una cosa principalmente, antes de llegar a esta conclusión. Señor, sé propicio a mi pecador. Así que hay que ver que nosotros podemos creer. Tal vez usted diga, yo no tengo la fe suficiente para creer, pero ahí está la oportunidad que Dios nos da. El Espíritu Santo quiere que nosotros podamos creer, porque esa viene también del Espíritu Santo. Y si puedes creer, al que cree, todo es posible. Recuerdo una ilustración muy importante que se trató específicamente de un pueblo agrícola pequeño, donde casi todo el mundo era cristiano. Y entonces aquel pueblo fue muy azotado por la carencia de lluvia. Y comenzaron entonces a preocuparse, porque ellos dependían de la agricultura. Y fueron a ver al pastor y dijeron, pastor, ¿qué vamos a hacer con relación a esta situación? Y el pastor le dijo, vamos a orar. Y entonces comenzaron a orar. Tuvieron un tiempo orando, tal vez semanas, pero al fin y al cabo no sucedió nada. ¿Y qué pasó entonces? Vinieron a recabarle al pastor de que Dios no estaba oyendo la oración de su pueblo. Y el pastor le dijo, vamos a orar otra vez, pero vamos a venir al templo y estar aquí en comunión con él y buscarle. Y así fue como sucedió, que el pueblo entonces vino todas las mañanas antes de partir a trabajar y venían allí al templo y se reunían y oraban. Entonces, cuando continuó el tiempo y no llovía, algunos de ellos se acercaron otra vez al pastor y le dijeron, ¿por qué razón Dios se ha olvidado de nosotros? Y él dijo, porque ustedes no tienen fe. Dice, nosotros sí tenemos fe. Nosotros sí tenemos fe. Y entonces, lógicamente, él dijo, yo estoy dudoso de esa declaración de ustedes. Quisiera preguntarles en esta mañana, si estamos orando a Dios por lluvia, ¿por qué cosa nos han traído los paraguas? Porque aquel era un lugar en que la lluvia se manifestaba grandemente. Y entonces en todo este aspecto debemos notar eso. Nosotros queremos que Dios haga milagros, pero ¿qué pasa? No estamos preparados para recibir esos milagros. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cuando los apóstoles llegaron allí, ante aquellos muchachos, y llegaron, no pudieron realizar el milagro que esperaban hacer porque habían estado con el Señor. Clamaron entonces a una cosa y dijeron, Señor, aumentanos la fe. No tenemos la fe suficiente para enfrentar las situaciones que se presentan a la vida. Y esa fe tenemos que recabarla y buscarla en nuestro Dios. Aumentanos la fe, Señor, para estos días difíciles en que estamos viendo, en que estamos, mis amados hermanos, moviéndome
Ayúdame a creer, auméntame la fe, oh Dios, y que solamente no sea una fe mental, una fe natural, sino una fe espiritual que viene de parte tuya. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana, y mantengamos nuestra fe y busquemos nuestra fe, que no es de nosotros, es una fe que solamente Dios puede dar a nuestro corazón. La fe salvadora en Cristo Jesús y en nuestro Padre Celestial. Amén. Que Dios les bendiga.